Gerardo Bleyer, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Me Anda escuchan bien, Gerardo. bien? Te veo, Hecho. pero no con la computadora nueva. No, todavía no, la estoy preparando, me estoy preparando, estoy ensayando, Sí, trabajando, pensando, porque te cuento de qué voy a hablar hoy, este, y cuando esté por concluir, va a surgir casi que naturalmente por qué estoy pensando empezar a grabar microvideos en cooperación con Andares. Microvideos les llamo a una especie de pastillas para llamar la atención sobre algunas cuestiones. ¿Sabés que estamos viviendo en el peor momento, literalmente, en el peor momento de la historia desde el punto de vista de la información y en el más desarrollado desde el punto de vista de la comunicación? Hemos creado tecnologías que permiten transmitir el bagaje, el acumulado cultural de la humanidad a toda la humanidad, pero al mismo tiempo hemos producido un tipo de organización de la sociedad, un tipo de organización de la información sometido radicalmente a grupos de interés. Hay una absoluta defección de lo público en la producción de comunicación, de información, digamos, basada en una racionalidad que pone como centro a lo humano. Si tú observas lo que ocurre en los medios de comunicación, incluso públicos europeos, es una catástrofe, pero es una catástrofe incluso para los mismos europeos, porque ya no producen información, y ni siquiera la agenda de temas que eligen constituyen temáticas de interés estratégico de la propia sociedad humana, sino que se trata meramente de propaganda. Cuando las jerarquías eh, están en cuestión, cuando la forma de organización jerárquica de la sociedad es desafiada por una forma de organización democrática, naturalmente los grupos de privilegio tienden a negar la libertad y la honestidad intelectual. Tienden a producir propaganda, que es lo que están haciendo. Y se autodestruyen las sociedades que caen en esas lógicas. ¿Por qué? Porque los hechos, los porfiados hechos que decía la abuelita del general Lido Sereni, siempre emanan de la realidad social. Entonces, en algún momento, el contraste entre la propaganda y la realidad produce un tipo de crisis intelectual, existencial y productiva, porque las sociedades pierden el dinamismo cuando ingresan en una lógica de guerra informativa. Por eso, por eso es tan relevante preservar la cultura de la convivencia democrática, aun cuando en una construcción dialéctica tengan lugar procesos complejos de contradicciones de clase o de intereses, conflictos de modelos, como tiene lugar, por ejemplo, en Uruguay, entre la derecha y la izquierda, entre la coalición de derecha y el Frente Amplio. Hay un conflicto de modelos, porque uno está orientado a reproducir las formas jerárquicas de organización de la sociedad y el otro está orientado a producir formas de democratización de las relaciones sociales. Entonces ahí hay un conflicto.
Un conflicto que tiene que ver con las clases sociales, que tiene que ver con los grupos de interés, que tiene que ver con muchos temas que están interrelacionados. Interrelacionados. ¿Sabés qué está pasando en el mundo? Que la mayoría de los analistas enfatizan lo que denominan la cuestión geopolítica. ¿Qué es la cuestión geopolítica? Son los conflictos de interés entre estados nacionales poderosos, esos estados nacionales que están en condiciones de intervenir en la determinación, elaboración de las reglas de juego de las relaciones internacionales. Eso es lo que caracteriza a las posiciones que adoptan las élites de los países. La lógica de conflicto geopolítico. La lógica de conflicto geopolítico siempre afecta a las sociedades, a las clases medias, a los productores directos, a los trabajadores asalariados, porque hace prevalecer intereses corporativos por sobre los intereses de la humanidad. En este momento estamos en una especie de lujuria militarista. Lujuria militarista. Y todos los países productores de armas, naturalmente, estimulan el militarismo. Estimulan y legitiman la acción militarista de las naciones más poderosas. ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes pierden cuando eso ocurre? Entonces, Gerardo, pierden dramáticamente los trabajadores. En el marco de todo eso, probando armas nuevas, o nuevas armas, debí decir. Sí, probando tecnologías nuevas, toda la lógica de los drones, los problemas de los ciberataques y de la ciberdefensa. Un conjunto de problemas nuevos. Por ahí, Gerardo, por ahí estaban diciendo también o estuvo durante un buen tiempo la economía china dedicada a penetrar en todo el mundo vendiendo su mercadería. La obligaron, yo escuché algunas de las resoluciones del Partido Comunista Chino en donde van a aumentar el dinero bastante a la producción de armamento, a la tecnificación. Se viene otra inversión de plata en armas. Sí, sí. Inexorable, porque si la lógica geopolítica prevalece por sobre la cultura humanista, que considera a la humanidad como un todo, que es lo que es, más allá de las singularidades, de las tradiciones culturales, de los espacios territoriales en que las comunidades se desenvuelven, están afincadas desde hace algunas de ellas miles de años, más allá de eso, la sociedad humana es una sola. Y entonces, por eso mismo, si tú enfatizás lo geopolítico en lugar de lo humano, en lugar de... ¿qué es el ser humano? El ser humano es un productor de valor donde antes no existía. El trabajo social produce cultura. La aptitud que todos los seres humanos tenemos al interactuar con la naturaleza desde hace miles de años y crear valor, instrumentos, tecnología, lenguaje, cultura, ese componente no es analizado, no es tomado en consideración cuando se hace prevalecer lo geopolítico, es decir, los conflictos entre comunidades humanas a los que el devenir del proceso de la civilización puso en una situación, en un lugar o en otro. Los franceses, los alemanes, los rusos, los chinos, en otro. Pero hemos llegado a un momento, como los seres humanos de todas maneras seguimos produciendo valor, porque eso es lo que nos caracteriza a todos y todos tenemos las mismas aptitudes, eso genera acontecimientos. Uno de los acontecimientos que generan es el desenvolvimiento de la comunicación y de la intercomunicación. Todo lo que los seres humanos hemos creado y creamos es el resultado del trabajo social, histórico, universal, concreto, histórico, universal.
miles y miles y miles de años. Y sigue teniendo prevalencia sobre todos los demás asuntos, sobre todas las demás formas de interpretar la realidad, porque eso es lo que nos caracteriza. Si no lo tomamos en consideración, si ese rasgo esencial de lo humano no lo tomamos en consideración cuando analizamos la realidad, entonces lo que hacemos es hacer prevalecer a un fenómeno que tuvo lugar históricamente en momentos en que había escasez, que era que las comunidades humanas compitieron en algunos momentos por tener agua, por tener recursos naturales en sus territorios que les permitieran reproducirse vitalmente. Entonces, si enfatizamos este rasgo y no el sustancial que nos caracteriza, la lógica de conflicto prevalece sobre la lógica de cooperación. Y es dramático que ello ocurra porque en el mundo actual la sociedad humana ha desarrollado tecnologías que nos permiten producir abundancia, para producir lo que el Congreso del Partido Comunista Chino, que está teniendo lugar ahora y que tú hiciste mención, refiere como una comunidad de destino de la humanidad. Porque en las últimas días de octubre de 2022 ocurrieron tres cosas importantes. Los Estados Unidos de América, en un texto firmado por Biden y en otro creo que por el Pentágono, presentaron su proyecto de defensa de sus intereses. Proyecto de defensa militar junto a la OTAN de sus intereses. Y en esos documentos se atribuyen la capacidad de defender sus intereses en todo el mundo, imponiendo militarmente las condiciones al resto del mundo, las condiciones en que se desenvuelven las sociedades en todo el mundo. Eso provoca reacciones, naturalmente. ¿Por qué? ¿Qué es el colonialismo o el imperialismo o las prácticas neocolonialistas? ¿Qué son? Aquellas prácticas que se atribuyen superioridad, el supremacismo, el darwinismo social, sobre los demás pueblos, porque en algún momento de la historia, por diversas razones, alcanzaron niveles de desarrollo mayores que otras naciones. Cuando España conquista América, produce un profundo desarrollo de acumulación de capital que sustrae de las Américas y de América del Sur. Y la sustrae colonizándonos y sometiendo a los pueblos que allí habitaban y considerándolos inferiores, y por eso otorgándose el derecho jerárquico de disciplinarlos según sus necesidades. Allí se produjo, durante 500 años, un enorme proceso de acumulación de capital en algunas naciones. España, Portugal, Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, como todos estos países luego transfirieron esa cultura y ese capital a Estados Unidos, que era un país con recursos naturales inmensos, vacío, en el que se podía experimentar y desarrollar, Estados Unidos heredó esa riqueza, a partir de ello construyó un modelo de desarrollo que fue revolucionario en un momento porque era antijerárquico, fíjate tú en su origen, era antijerárquico, mientras Europa, los poderes aristocráticos, conservadores, entraban en decadencia porque no dinamizaban a la sociedad, sino que obstruían su desarrollo. Por eso después tuvo que ocurrir la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, para romper esa lógica jerárquica autoritaria. Y eso, mientras Europa se desangraba en esos conflictos, Estados Unidos lo aprovechó para su desarrollo. No hay ningún milagro ni ninguna superioridad de nada en la sociedad americana respecto de otras sociedades. Simplemente el proceso de la civilización la puso en un lugar que le permitió, sobre todo, desarrollos tecnológicos y de organización del trabajo social superiores y más eficientes que en otros países. Y
Y fíjate tú que otra de las cosas que ocurrió en octubre del 2022 es que el canciller alemán, que es el líder socialdemócrata alemán, llamó a defender a Occidente. Dijo que Occidente está siendo desafiado y que hay que defender a Occidente. Es decir, se plegó a esta lógica supremacista darwinista social en lugar de analizar la realidad, observando que efectivamente contribuyeron de modo muy valioso al desarrollo de la civilización en algún momento de las sociedades europeas, pero que eso no les concede ninguna superioridad ni ningún poder de disposición sobre la vida y el trabajo social de todo el resto de la humanidad, como para hacer lo que se les antoja y aliarse con pequeños burgueses nacionalistas ucranianos que albergan al nazismo. Alemania. Pero ¿Me además, entendés? Entonces, Gerardo, sí. pero además traiciona a su propio pueblo el canciller alemán. Yo lo escuché, lo vi, porque hoy por hoy las peripecias más grandes con el Gala va a pasar a Alemania. Pero además, claro, pero además eso va a reventar, sin duda, pero además, y por eso la gente va hacia la ultraderecha, porque la izquierda socialdemócrata, que es mayoritaria en Europa, parece zombie. Olvidó Sí, su claro. pasado, las conquistas y las luchas del movimiento obrero que consiguieron la democracia occidental, de la que él dice sentir atacada, pero la siente atacada porque la abandonaron y la riqueza gobierna los países occidentales desarrollados desde hace demasiado tiempo, no la política. Entonces eso es lo que está ocurriendo sustancialmente en el mundo. Occidente, toda la tradición de la Ilustración, de la primera modernidad, del afán democrático revolucionario del movimiento obrero, se hundió en la mierda, Opa, en una porquería repugnante de antivalores, jerárquico-clasistas, corporativos, antidemocráticos. Entonces, ¿qué va a hacer el resto del mundo frente a la decadencia de ese universo? ¿Qué va a hacer el resto del mundo? Vengan, tráiganme toda esa porquería. Tráiganme toda esa porquería que yo la voy a recepcionar genuflexamente como hizo Yeltsin. Claro que no, claro que no. Los pueblos del mundo se organizan, autovaloran sus sustancias espirituales y dicen, no, esta porquería no. ¿Quién sos vos? ¿Qué porquería me querés traer acá? A veces, quienes realizan quienes reaccionan desde las tripas con esta lógica, no son, comillas, desde el punto de vista de la civilización, más evolucionados de lo que lo fue Occidente en un determinado momento. No lo son. Viven todavía en sociedades semifeudales, también jerárquicas y autoritarias. Y ese es el drama del mundo. Y frente a ese drama del mundo, está ocurriendo, un tercer acontecimiento en octubre del 2022, que fue el Congreso del Partido Comunista Chino, que está pensando el futuro con racionalidad humanista. Por eso habla de la humanidad como una comunidad de destino. Por eso habla de incrementar el intercambio comercial entre las naciones, tomando en consideración el desarrollo desigual, es decir, este acontecimiento de que algunas naciones, por determinadas características, realizaron un proceso de acumulación de capital, acumulación de riqueza que les permitió desarrollarse más aceleradamente que otras. Pero eso no les da el derecho a aplastar a las demás y a imponer sus intereses a las demás. Y China se los dice, y les dice que va a incorporar recursos militares, va a modernizar su experimentación de una democracia directa socialista, la va a modernizar para competir con estas lógicas geopolíticas de defensa de intereses de grupos de privilegios jerárquicos.
Y eso es lo que les perturba a Occidente, lo que los pone en una situación en la que se acelera la descomposición de las sociedades que son gobernadas por la riqueza. Porque China es gobernada por la política, en función de los intereses de los trabajadores. China, el modelo de experimentación de una democracia directa en China, según la forma que tuvo lugar en el proceso histórico real, no es interiorizable por Occidente, porque Occidente, en el contexto de estas luchas, de estos conflictos al interior de la humanidad, de clases, de intereses civilizatorios, Occidente desarrolló una cultura de las libertades y las garantías político-jurídicas según una tradición articulada entre el republicanismo y el marxismo, que fue muy evolucionada, efectivamente. Entonces, no tendría sentido desde el punto de vista de la dialéctica de los procesos de desarrollo humanos, no tendría sentido ir a experimentar, además con las tecnologías de la comunicación que hemos desarrollado, no tendría sentido experimentar formas radicales de imposición hegemónica de unos grupos de clase o de intereses sobre otros, porque es casi inviable. Eso condena a las sociedades a un letargo, porque no dinamiza a la sociedad. En cambio, China lo que está haciendo es dinamizar la sociedad. Yo no sé si tú viste el discurso de Xi Jinping en el Congreso. Una parte por él Telesur. Él hace hincapié en el monumental proceso de democratización de las relaciones sociales que han implementado, incorporando a la vida a seres que estaban casi abandonados a la mera supervivencia. Cientos de millones de individuos que acceden a la universidad, a la salud pública gratuita, a la alimentación que permite el desarrollo neurológico de los niños. Cientos de millones de individuos que ahora participan de la dinámica creativa, innovadora, productiva. ¿Entendés? Entonces, ese es el fenómeno grave que está ocurriendo en el mundo. Occidente tiene que encontrar, los pueblos en Occidente tienen que encontrar la manera de que la política prevalezca sobre el interés económico de los grupos de privilegio. Yo he sentido por ahí, no sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría hacer un añadido importante. Yo he sentido por ahí algunas personas, algunos intelectuales, que critican a China por lo que consideran que es la implementación en un porcentaje bastante elevado de su economía del sistema de producción capitalista clásico competitivo. Lo hicieron radicalmente, la primera modernización que realizó Deng Xiaoping. Y quiero explicar este fenómeno, porque si no se entiende esto, no se entiende nada de lo que está ocurriendo en el mundo. Recién comentábamos, y en algún momento voy a hablar de un filósofo cubano que está pensando estos temas con mucha inteligencia. Recién comentábamos las características sustanciales que tuvo el proceso de colonización y el proceso de acumulación de capital que hizo el primer capitalismo europeo, Inglaterra, España, Portugal, Holanda, durante 500 años. Francia, 500 años, mientras el resto del mundo vivía en sociedades feudales que no producían ese nivel de acumulación de capital y de desarrollo capitalista y de la innovación tecnológica y de dinamización de la organización del trabajo social para producir valor, ¿no? Esa máquina productiva que entrañaba el capitalismo en sus primeras etapas luego de desarrollar este proceso de acumulación de capital. Entonces China, cuando hace la revolución, así como la revolución bolchevique, parte de un nivel de desarrollo y de capacidad de potencial productivo de desarrollo infinitamente inferior al que disponían los países que lo habían colonizado, justamente, Inglaterra, Portugal. Entonces, ¿qué hace la revolución china cuando llega Deng Xiaoping?
lo que quiso hacer Lenin, pero se murió. Que fue implementado, y eso por lo tanto después entró en una lógica burocrática estatal que no tenía nada que ver con las necesidades de la propia revolución. ¿Qué hace Deng Xiaoping? Deng Xiaoping implementa reformas, introduce el sistema capitalista de producción, que era el único que existía, porque todo lo demás que se aspira a superar el capitalismo hay que experimentarlo, hay que ver qué pasa en la sociedad, cómo surgen embriones de nuevas formas de organización del trabajo social. Mientras eso no ocurra, uno no lo puede inventar, no lo puede implantar. Hay que generar experimentación. Pero para generar experimentaciones tú tenés que tener recursos económicos y capacidades tecnológicas. Entonces China hizo en 40 años lo que el occidente desarrollado, sustrayendo brutalmente riquezas de todo el resto del mundo, hizo en 500. Y este es el hecho más importante de la humanidad en los últimos 50 años. Por eso Europa respondió cuando empezó a intuir que esto ocurría y que se les venía un competidor real, serio, en todas las esferas, económico-productiva, tecnológica, cultural y social. ¿Qué hizo Europa? Implementó el neoliberalismo, es decir, la sobreexplotación de sus trabajadores, pero no con un horizonte democratizador de las relaciones sociales, sino la sobreexplotación de sus trabajadores para garantizar la acumulación obscena y la concentración de la riqueza en grupos de privilegios jerárquicos muy minoritarios. Y por eso ahora entró en descomposición y en crisis, y tenemos estas élites vulgares, que están pensando en su propio interés cuando la mayoría abrumadora de ellas ya tienen capital para asegurar la vida, la abundancia hasta de sus tataranietos. ¿Entendés? Entonces ese es el principal problema de la humanidad. Ese es el principal problema. Y no se resuelve con lógica militarista. Se resuelve pensando en la sociedad del futuro para orientar el uso de las tecnologías que hemos creado como especie humana para ponerlas al servicio del desarrollo integral de la personalidad humana de todos los seres humanos de todo el mundo. Entonces, como estamos en un momento de gravísima crisis cultural de la humanidad, yo me dispongo a realizar microvideos simplemente para llamar la atención sobre los temas que no se discuten o sobre operaciones intelectuales en las que se pretende que se discuta de tal cosa, cuando en realidad habría que pensar, reflexionar y buscar soluciones para otras cosas, Así que una vez más agradezco, Néstor, tu generosidad de cómo Andares como productora, más que como programa de televisión, de streaming, me facilite la producción de estos cortos audiovisuales del Templo del Futuro, que ojalá me salgan bien y ayuden, estoy estudiando, ensayando, pensando, ayuden a situar los problemas donde hay que situarlos. Estas columnas en las que disponemos de más tiempo para exponer la complejidad, las vamos a preservar naturalmente. Lo otro, lo que busca, esos pequeños microvideos del Templo del Futuro, ese proyecto cultural que lidero desde hace un tiempo, lo que busca es simplemente llamar la atención sobre un sinnúmero de acontecimientos del hoy a los que hay que mirar y no dejarse engatusar, a los que hay que mirar y no dejarse engatusar por este grotesco caudal de desinformación, propaganda que ha sustituido a la comunicación y a la reflexión crítica intelectual. Nos tenemos que ir, quedé embalado, pero nos tenemos que ir. Así quedamos. Bien, te comunicás Un después. gran abrazo. Si es posible, te comunicás luego de tardecita, si tenés tiempo. Sí, o mañana al mediodía. Un gran abrazo. Dale, chao, hasta mañana. Gracias. Gracias, Gerardo Bleyer. Nos vamos a una pequeña tanda y ya se viene el economista Carlos Viera.